Muy bien, vamos a dar inicio a la meditación de esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este tiempo difícil queremos preguntarnos si verdaderamente es posible tener esperanza, si todavía podemos seguir confiando y creyendo en medio de tantas manifestaciones complicadas. Ayúdanos a encontrar la respuesta para nosotros, para nuestras familias y para todos aquellos que hoy están con miedo, con angustia y con desesperanza. La meditación de esta noche tiene como título ¿Se puede tener esperanza en el tiempo del coronavirus? Lo primero que quisiera hacer es un brevísimo contexto de qué es lo que estamos viviendo ahora. Hasta hace 3 meses, 4 meses en Europa, para América 2 meses más o menos, 3 meses, estábamos viviendo una vida normal donde no había particular problemas más allá de los cotidianos. Sin embargo, después de que este virus aparentemente brotase de China, porque allí no tenemos muchos datos de qué es lo que verdaderamente pasó, han transcurrido más o menos siempre 4 meses. Y en esos 4 meses la vida ha cambiado radicalmente. Y quisiera presentar algunas cifras de hoy, porque las cifras de hoy no van a ser las cifras de mañana. Desde que apareció este virus, hace 4 meses, han muerto 179.725 personas. Hay 2.593.129 de personas contagiadas. Ha llegado a 193 países este virus. Las bolsas en Estados Unidos han bajado hasta menos 34%. El confinamiento, es decir, estar en casa, se ha dado en 110 países, más o menos, un promedio de 7.790 millones de personas que han estado confinadas. Los países más afectados, curiosamente, son potencias mundiales, China, y luego de ellos están en este orden Estados Unidos, España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido. Solo en Estados Unidos el desempleo por esta situación en el lapso de un mes ha generado 10 millones de personas desempleadas que están tratando de cobrar el seguro de desempleo. Y ese desempleo, más o menos creen, que puede llegar a un 32% en Estados Unidos, es decir, unos 47 millones de personas que se quedarían sin trabajo. Y los norteamericanos hicieron un cálculo para comparar con la gran recesión que hubo en 1929 y ellos decían que en ese momento, en 1929, la tasa del desempleo llegó a ser 24.9%. Ellos calculan que la tasa de desempleo que va a haber ahora es del 32%, es decir, estamos ante una situación económicamente hablando en las siguientes semanas peor que la depresión del 29. Y parece que este confinamiento va a seguir, eso es lo que dicen muchas personas. Y como si fuese poco, ya prácticamente se ha decretado en este país y en otros también que los chicos no van a volver al colegio este año. Esta situación es importante entenderla, conocerla, porque es muy complicado. Y esto que vino de improviso, es importante entender que no lo teníamos en nuestros cálculos, no estaban en nuestros planes. Y ha destrozado muchísimas cosas como si tirásemos al piso un vaso de cristal, se ha hecho añicos. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tan rápido ha generado esta crisis? En el fondo, pareciera
hoy que no hay nada en qué apoyarse y que todo lo que teníamos y nos apoyábamos era muy frágil y era algo que no nos daba seguridad. Pues bien, hoy día estamos en esta realidad, que evidentemente puede ser peor. Y esto que se da en lugares, en potencias del primer mundo, así llamadas, es evidente que en nuestros países de América, en el África, va a ser algo más dramático. Es decir, hoy sí tenemos algo objetivo que nos puede llevar a decir, estamos en una verdadera situación de crisis, no es un invento. La desesperanza es la actitud que uno tiene cuando no tiene ilusión frente al futuro o no ve que sea posible lograr lo que desea, por diversas razones. Y eso lo lleva a uno a entristecerse, a bajarse, a no hacer esfuerzos, a no querer luchar, en fin. Sin embargo, es interesante ver que hay esperanzas que nosotros sí podemos tener. Un chico, por ejemplo, que dice, bueno, yo voy a estudiar mucho, voy a ser muy aplicado y probablemente él tenga las esperanzas de salir bien en sus notas, porque depende de él. Pero hay cosas que no dependen de nosotros, hay cosas que escapan a nosotros. Y un ejemplo dramático de lo que ha pasado en estos últimos tiempos, voy en estos días circular un audio explicando un poquito lo malévolo de la ideología de género en el coronavirus, pero uno de los ejemplos es el presidente del gobierno español, el marxista Sánchez, con su aliado de Podemos, Iglesias, que es más marxista que Marx. Evidentemente todo marxista, además de ser inútil, es decir, hay que ser inútil para poder ser comunista, son siempre inmorales. O sea, todas las inmoralidades que haya se juntan ahí. Si se inventa una inmoralidad nueva, el marxismo lo va a agarrar. Entonces estos señores, en un acto de soberbia muy propia, el 8 de enero habían convocado a una marcha feminista, entre comillas, que era en el fondo una marcha pro lesbianas, pro aborto, pro métodos anticonceptivos, pro vientre de alquiler, o sea, todas esas cosas que hoy día dicen es más moderno y ahora con eso las mujeres van a ser libres, es decir, esa mentira marxista. Este señor Sánchez le advirtieron y le dijeron, oye, no convoques esa marcha en Madrid. Ahorita tenemos, antes de la marcha, es decir, antes del 8 de marzo, Madrid tenía 17, España tenía 17 muertos por coronavirus. 17. Estos señores dijeron, no pasa nada, nosotros controlamos las cosas, vayan a marchar, alentaron toda esta cuestión. Bueno, terminada la marcha, se enfermó de coronavirus la esposa de Sánchez, el presidente, la esposa de Iglesias, este hombre marxista, y hoy España tiene 20.000 muertos, de los cuales casi 10.000 son solo de Madrid. Cuando el hombre juega a ser la esperanza de todo, la medida de todo, pasan estas cosas. A ese señor lo deberían denunciar por crímenes contra la humanidad. O sea, él ha matado solito, ahí, tantas personas como mueren en una guerra. Entonces, a veces esa desesperanza se da por la frustración con la cual uno se estrella por haberse puesto en el lugar que no le corresponde y haber tenido, en el fondo, una actitud soberbia, una actitud de creerse la medida de las cosas. Y hoy se dan cuenta que la han malogrado y no saben qué hacer. Pero lo más interesante, la humanidad no sabe qué hacer. Antes del 8 de marzo, que fue esto de España, Sánchez le dijo a los españoles, tranquilos, tenemos controlado el coronavirus. Bueno, no tienen controlado nada. Y hoy día encontramos voces en el mundo, en las autoridades y en la iglesia también, de gente que te dice, vamos a salir adelante, juntos lo podemos todo, vamos a salir mejor que en otras guerras. ¿Quién te asegura eso? ¿Tú tienes la certeza de eso? Es decir, tú tienes hoy, tú, en tu casa,
¿Tienes la tranquilidad de decir, yo sé que vamos a salir adelante y que esto se va a ir? Yo no lo sé. De repente alguien lo sabe, yo no lo sé. Yo lo único que sé es que la cosa cada vez está peor y peor y peor y peor y peor. Y hay gobiernos que tratan de engañar y de decir, no, estamos mejor, estamos saliendo adelante cuando las cifras van creciendo. Pero sobre todo el decir, muy bien, ya, nos confinamos todos. Pero ¿cómo arreglamos esto? Porque el siguiente día que vayamos a la calle va a volver esto peor. Entonces, ¿qué vamos a vivir así siempre? ¿Por qué es importante tocar esa herida? Porque eso es lo que hoy vivimos. Y ese es el obstáculo que tenemos, que no es poca cosa, es muchísimo, y es muy fuerte y muy grande. Y por eso es que la humanidad hoy vive en tristeza, en miedo. Sin embargo, es curioso, pero este miedo, esa tristeza, no es algo que haya producido el coronavirus. El coronavirus es como un examen que mueve los cimientos de tu casa y va a examinar cómo están hechos. Por lo tanto, hoy muchísima gente está triste y con miedo, no porque recién el coronavirus le haya generado esa tristeza, sino porque muchas veces ya vivía así o vivía en cosas vanas, que esto lo que ha hecho es que se muevan las estructuras y se caigan muchas cosas. Hace 30 años, yo tengo 47, no existían los psicólogos. O sea, si alguien decía voy al psicólogo es porque verdaderamente tenía que ir al manicomio. O sea, del psicólogo iba al Arco Herrera. Pero no existían. Y no existían ¿por qué? Porque no lo necesitábamos. Es decir, todos teníamos problemas, angustia, a veces llorabas, a veces te amargabas, a veces te peleabas, pero la vida seguía. Hoy día, casi como una necesidad esencial, es que la gente recurra al psicólogo o al psiquiatra o al terapeuta o a las pastillas. ¿Por qué? ¿Porque de la noche a la mañana la gente se convierte en triste? ¿O es que el modelo del mundo es un fracaso? ¿Y qué pasa? Miren lo horizontal de todo. El ser humano ha dicho, yo soy la medida de las cosas, yo hago lo que quiero. Como ahora voy a ser moderno, mi libertad es mi capricho. Hoy quiero ser mujer, mañana quiero ser hombre, pasado quiero ser las dos cosas y traspasado quiero ser cocodrilo. Ustedes me dirán, qué graciosito el padre. Bueno, eso pasa en México, que un alcalde de un pueblo fue a inscribirse diciendo que él era cocodrilo. Entonces, esa modernidad de haber dejado todas las verdades de lado, en el fondo, lo que ha hecho como resultado es una frustración, porque el mundo de hoy no sirve para nada, es un fracaso, es una mentira. Y esa mentira es la que muchísima gente se ha comido y como resultado es una anemia de felicidad. Es decir, tenemos muchísima gente infeliz, jóvenes que se suicidan, chicos que van al psicólogo de los 10 años, 11 años, 12 años. Yo una vez me trajo una familia a su hija que debe haber tenido 15, 16 años, porque estaba deprimida, ese es el nombre comercial, hacía un año. Y cuando yo me senté le dije, ¿y por qué estás deprimida? Y ella me dijo, no sé. Hoy día el mundo ha fracasado. Y no solamente ha fracasado el mundo, sino que ha fracasado la receta. Miren, yo conozco a mucha gente que la ha sido diagnosticada como depresiva. Y que iba al psicólogo, al psiquiatra, debe haber algún psicólogo o algún psiquiatra bueno. Pero iban a estas personas y la respuesta era igual, inmanente, horizontal. Mira, si vas a salir adelante, lo entusiasmaba un poquito, se iba contento y cruzaba la calle y volvía a deprimirse. Y entonces cuando ya no tienes qué hacer, ¿qué usas? Cuando hay un animalito que está molestándote, ¿qué usas? Lo duermes. Ya sea, le pones su bozal, le pones la cadena o le das su pastillita y le dices, oye, no me molestes. Y eso es lo que han hecho con los seres humanos, decirte, toma tu pastillita. Entonces, claro, te bajan las revoluciones y ya no te sientes triste, pero no te sientes triste, no te sientes alegre, no te sientes viviendo, no te sientes si eres esto o lo otro, nada, no sientes nada, porque estás drogado, te hacen dormir todo el día. Y eso es interesante,
porque habla de una cultura en donde no hay respuesta al sufrimiento y lo que se quiere es sentirse bien y fugar de la realidad. ¿Cuánta gente ha ido pasando de un psicólogo, un terapeuta, un psiquiatra, acá para allá, pastillas, todo, y no cambia? Sigue con esa tristeza en su nombre comercial. ¿Por qué? Porque en el fondo vive en una sociedad fracasada, una sociedad que no le da lo que necesita. Y cuando hoy el coronavirus viene, agarra a esa sociedad enferma, triste, miedosa, y lo que hace es potencia con causas objetivas esa tristeza y ese miedo, y lo hace llenarse de pavor y encerrarse y decir, ¿qué hago? Se acabó la vida y no hay para dónde mirar. Y es que la esperanza que verdaderamente ilusiona hacia el futuro, sobre todo a un futuro complicado, cuando todo es terrible, debe ser una esperanza sólida, estable, fuerte, capaz de responder a cualquier tipo de problema. Es como cuando tú construyes. Si tú construyes bien tu casa, te dicen, oye, estos son los requisitos y va a aguantar un terremoto de 8 o 9 grados. Claro, si hay un terremoto de 10 grados, pues se acaba el mundo. Estamos en un terremoto de 7, 8, 9 grados y claro, hay mucha gente que aguanta porque dice, yo tengo bien puesta mi esperanza. Pero hay mucha gente que no ha aguantado. Entonces uno dice, ¿por qué? Porque la tristeza, el miedo, la superficialidad en la que vivían, la desesperanza en la que vivían y que lo camuflaban con muchísimas cosas de compensación. Salgo a comprar, me voy al cine, trabajo, chateo, veo televisión, veo el otro. Entonces todo el día hay drogas para sentirse bien o fugar, todo el día. Pero en el fondo, si uno escarbaba un poquito, ve esa tristeza y ese miedo que hoy han reventado. Porque la humanidad no estaba preparada para una crisis así. Y no en lo médico, no en lo económico, sino en lo interior. Ahora bien, ¿cómo encontrar esperanza y respuesta? Si es que la hay. Porque claro, puede hacer que no la haya y se acabe todo. En la parte final voy a mencionar algunos elementos teóricos, pero quiero antes presentar unos ejemplos bíblicos que creo que nos puede ayudar un poco a encontrar respuestas. Evidentemente, como el texto es un poco largo, solamente voy a hablar de uno de los ejemplos. Voy a mencionar los otros. Uno es el sacrificio que hace Abraham de Isaac, su hijo. El segundo es el Salmo 125, que no los voy a mencionar ahora. Pero ahora quisiera recorrer con ustedes un pasaje bíblico que es el pasaje bíblico donde sale el arcángel San Rafael en el libro de Tobías. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Es posible de los sufrimientos, de los problemas, de lo que hoy vivimos, sacar cosas positivas? ¿Es posible, en medio del dolor objetivo, tener ilusión de que las cosas pueden cambiar? ¿O es que es una superficialidad? Ya hemos visto que hay toda una falsa esperanza superficial. De esta gente que dice, sí, vamos a salir adelante, de estos españoles que decían, no, estamos controlados, y hoy día tienen pues de 17 a 20 y tantos mil muertos, ¿no? A mí me llamó mucho la atención hace muchos años. Yo atendía a una persona que le habían diagnosticado cáncer y que era de la farándula de la televisión. Y nada, lo fui a atender al cáncer y cuando yo lo fui a ver la primera vez y lo atendí durante todo el tiempo hasta que se murió, estaba bien mal, uno lo veía bien mal. Pero me quedó grabada esta escena. Llegaron al cuarto 5, 6, 7 de estos personajes de la farándula, pues una chica más estirada que la otra, que cada vez que se sentaba se le levantaba el pie por tantas operaciones. Y en medio de su superficialidad, de su banalidad, de las estupideces que hablaban, se les ocurrió bajarlo a este señor del segundo piso al garaje para traer a la prensa. Y trajeron a la prensa. Y pusieron a la prensa ahí y
3 de estas chicas con otro amigo más, un poco raro, abrazaron a este chico y hacían chistes, bromas ante la prensa. ¿Qué te parece?, le decían al pobre chico. El chico con la justa podía levantar un diente para reírse, ¿no? Y claro, lo que decían todos era: yo sé que tú vas a salir adelante, te vamos a mandar nuestras vibras, tú eres fuerte. Claro, después de ese show de calentamiento, de entusiasmos, se acabó la prensa, lo despidieron, los enfermeros lo subieron al cuarto y volvió a echarse. Este señor, este chico se murió horrible, ¿no? Pero me llamó la atención lo superficial, lo banal de la esperanza humana, que se apoya en cosas que no tienen fundamento. Te voy a dar mi vibra y vas a curarte de esta enfermedad. ¿Y tu vibra qué me sirve? ¿Qué cosa es tu vibra? Tú vas a poder porque tú eres muy fuerte y combativo. ¿Y tú puedes contra una enfermedad? Hoy día cuando nos dicen juntos saldremos adelante, ese eslogan que lo dicen gobierno, aquí, el otro, que de verdad ya no da risa sino molesta. Entonces, ¿de dónde? Hace 4 semanas nos decían que íbamos a salir adelante porque juntos los peruanos podemos todo. Bueno, hoy día hemos pasado de 50 casos a 20.000. Entonces no podemos, pues. Así de sencillo. Hay cosas que no podemos hacer frente a ellas. ¿Es posible tener esperanza? ¿O hay que apagar la luz y nos vamos? San Rafael, el arcángel San Rafael, tiene esta historia que quiero contárselas. El pasaje está en el libro de Tobías y la historia es así. Tobit era un hombre muy bueno, un hombre que caritativamente ayudaba mucho a los israelitas y tenía una particularidad: enterraba a los muertos. A veces habían muertos que se quedaban en la calle y él cumplía el deber de enterrarlos. Muchos se burlaban. De hecho, le confiscaron sus bienes, después le hicieron problemas y siguió haciéndolo. Y su esposa lo paraba torturando, diciendo: ¿por qué haces esto? Un día, Tobit sale a descansar, no se da cuenta y hay un pájaro encima, hace el excremento y le caen los ojos. Y paulatinamente fue perdiendo la vista, fue yendo a muchos médicos y se quedó totalmente ciego. Terminaron quedándose pobre. La mujer trabajó para poder mantener la casa y en un acto ya de desesperación, Tobit le dice a su único hijo, Tobías, que vaya a otro pueblo donde él había dejado un dinero con un pariente suyo para que lo recogiese. Pero este pueblo estaba lejos, tenía miedo de los bandidos, qué hacer, y aparece misteriosamente un personaje que pues no se sabe de dónde viene y que se llama Rafael, y que le dice: yo conozco el pueblo, yo puedo guiarlo al chico. Y empieza la historia guiándolo al chico. Y lo sigue siempre un perro, por eso es que al arcángel San Rafael se le pone siempre un perro ahí al costado. Los arcángeles, entre paréntesis, son 7, de los cuales nosotros conocemos solamente el nombre de 3 y su participación en la Sagrada Escritura, que es San Miguel Arcángel, San Rafael y San Gabriel. Nosotros no los conocemos. En todo caso, no han sido manifestados en la revelación. Entonces empieza la travesía de este muchacho que va a la casa de su pariente a pedir este dinero. En paralelo, este pariente, que se llama Raguel, tiene una hija que se llama Sara. Y esta hija se había casado ya con 7 hombres. Pero todas las noches de boda había un demonio llamado Asmodeo que mataba a los esposos antes de que tuviesen relaciones con la chica. Y la chica se había quedado 7 veces viuda. Era la burla del pueblo y así vivía. Y en un momento ella decide matarse, pero dice: no, porque si me mato termino también dándole una amargura a mi padre. Y entonces se dan las 2 historias paralelas. Tobías va a caminar con Rafael y en un momento van a llegar a un río y van a decir: bueno, pesquemos para comer algo. Y sucede este hecho que se los quiero leer. Bajó el muchacho al río a lavarse los pies cuando saltó del agua un gran pez que quería devorar el pie del muchacho. Este gritó, pero el ángel le dijo: agarra el pez y tenlo bien sujeto. El muchacho se apoderó del pez y lo arrastró a la tierra. El ángel añadió: abre el pez, sácale la hiel
el corazón y el hígado guárdatelo y tira los intestinos, porque su hiel y su corazón y su hígado son remedios útiles. El joven abrió el pez, tomó la hiel, el corazón y el hígado. Asó parte del pez y lo comió, salando el resto para después. Luego continuaron su camino, los dos juntos, hasta cerca de la ciudad. Y entonces le pregunta Tobías a Rafael, que lo llamaba por otro nombre, Azarías. Hermano Azarías, ¿qué remedios hay en el corazón, el hígado y la hiel del pez? Respondió, si se quema el corazón o el hígado del pez ante un hombre o una mujer atormentados por un demonio o un espíritu malo, el humo ahuyenta todo mal y hace desaparecer para siempre. Cuando la hiel, untada con ella en los ojos a un hombre atacado por manchas blancas y soplando las manchas, queda curado. Entonces, sigue la historia. Tobías no entiende bien, pero guarda eso que le ha dicho el ángel. Llegan a la casa de Raguel y lo reconocen, le dice que le va a dar el dinero y Tobías se enamora de Sara. Y le dice, bueno, quiero casarme contigo. Y claro, le da miedo al papá, aceptan el matrimonio y antes de la noche de bodas, después de haber hecho la ceremonia, Tobías lo que hace es orar con Sara. Hay una oración muy bonita que se lee además en los rituales del matrimonio y quema el hígado y el corazón de este pez. El demonio que atacaba a esta chica se llamaba el maldito Asmodeo, que mataba a los novios. Bueno, sucede la noche de bodas y al día siguiente Raguel, el papá, sale temprano al terreno que tenían al lado de la casa y empieza a hacer un hueco diciendo, mira, si se murió el chico, mejor lo enterramos de frente sin que nadie sepa para no aumentar la vergüenza de nuestra familia. Bueno, se van a asomar al cuarto y resulta que el chico no se había muerto. Es decir, el maldito demonio Asmodeo se había ido ante este humo que habían puesto. Muy bien, la historia sigue que Tobías regresa con Sara a su pueblo natal con el dinero ya que había recuperado, le presenta a la familia a Sara y le pone la hiel en los ojos a su papá, a Tobit, la sopla, se le caen como unas escamas y recupera la vista. Y entonces termina con una historia feliz. Ahí Azarías se manifiesta como el arcángel Rafael y le dice a Tobías, escribe esta historia, y así es que viene hacia nosotros. Rafael se convierte en el ángel que acompaña en las peregrinaciones. Luego de la historia surge un punto que me parece interesante, y es este famoso pez que quiso comerse el pie de Tobías. Y es que en la vida nosotros tenemos también muchos peces que nos quieren comer los pies, las manos, el corazón, el alma, que son problemas y dolores que tenemos en la vida. Pero uno tiende a veces, frente a esos dolores, cuando no tiene respuesta, a tirarlos al costado, a dejarlos a un lado o a esconderlos debajo de la alfombra. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer. A mí me llamó mucho la atención en un momento una de las llamadas pérdidas, que es cuando a una mamá se le muere el chiquito en el vientre cuando todavía no ha nacido. Una de las tantas que tuve que seguir y acompañar a la familia, porque fue todo un proceso de reconciliación, de ponerle nombre a la criatura que había fallecido, de hacerle una misa, de rezar, de recordarlo, ¿no? Sin embargo, muchas veces me he topado más bien con las otras historias, con muchas mujeres que se les ha muerto la criatura estando en el vientre, sobre todo cuando son primerizas o en los primeros meses o semanas, y claro, lo ponen como es una pérdida y se acabó, punto aparte. Nunca más se habla de eso, no se sabe nada, no se dice nada. En el fondo, ¿por qué? Porque es un dolor muy grande. Una mamá, un papá, sobre todo la mamá,
sufren muchísimo con una situación así. Y entonces nadie quiere vivir con el sufrimiento al lado para llorar todos los días. ¿Qué es mejor? Anonimato. Pasó, sigo mi vida y ya está. Sin embargo, esa criatura existe. No es algún juguete que se me malogró y lo tiro a la basura. Existe. Y creemos por fe que esa criatura está en el cielo. Y un día esos papás, si se van al cielo, se van a encontrar con esa criatura y les va a decir, oye, yo soy el bebito que se murió, pero que estoy aquí con Dios, rezando por ustedes, y que hoy día los recibo y los conozco. Pero hay dos maneras de enfrentarse a eso. O fugar y olvidarse todo, o agarrarlo de frente. Lo que hace Tobías, llevado por Rafael, es agarrar el pez. Podría haberlo botado, podría haberse ido corriendo, pero dice, no, agárralo, porque te va a servir. Y uno dice, ¿el dolor me puede servir? ¿El sufrimiento me puede servir? Sí. Y eso es lo que hizo la Virgen. Hay dos pasajes, solamente dos, y los trae el evangelista San Lucas, cuando se dice que María conservaba, guardaba, atesoraba en el corazón estas cosas. El primero es ante la visita de los Reyes Magos, que es un acontecimiento maravilloso, o sea, es algo desconcertante. Vienen estos personajes y le dicen, ahí está Dios, se arrodillan, le dan regalos, en fin. Y esas alegrías María las guarda en el corazón, porque dice, esto es muy importante. Pero el segundo pasaje que guarda María en el corazón es cuando Jesús se le pierde en el templo, a los 12 años, y que es un dolor terrible. Ustedes imagínense que Dios te ha encomendado a su Hijo para salvar toda la humanidad y el Hijo se te pierde. ¿Tú qué le vas a decir a Dios? Oye, se me perdió en la caravana, no sé dónde está tu Hijo. Imagínense la angustia, el dolor terrible de María. Y más terrible es cuando llegan y le dicen, ¿por qué nos has hecho esto? Le dicen a Jesús. Y Jesús le dice, ¿y por qué me reclaman? Yo tenía que estar acá, en las cosas de mi padre. Claro, un papá normal le mete un cachetadón al chico y le dice, te arrastro hasta Nazaret. Pero, ¿qué hace María? Dice San Lucas, y María conservaba todas estas cosas en su corazón. Es decir, ella los dolores no los botaba, porque sabía que se podía sacar de ahí, como lo hizo Tobías, la hiel, el corazón, el hígado, para usarlo para diversas cosas. Cuando el dolor es asumido y tiene respuesta, evidentemente sirve. Ojo, nosotros no hemos nacido para sufrir. Dios no nos creó para el sufrimiento entró por el pecado y se va a ir de manera total, plena y eterna cuando uno va al cielo. Aquí hay sufrimiento. Pero es muy bonito ver cómo la Virgen, como tiene respuesta, no le tiene miedo al sufrimiento y lo guarda. ¿Qué hubiera hecho Tobías con el pez? Lo hubiera agarrado y lo habría tirado. Es decir, no me sirve para nada. Además, me ha querido morder, me ha querido matar. Quiero olvidar esta escena. Pero a Azarías, San Rafael le dice, no, guárdalo. Y es que nosotros podemos de verdad en Dios, a pesar de los problemas objetivos, tener esperanza. Porque Dios puede responder lo que el hombre no puede hacer. Nadie le podía devolver la vista a Tobit. Había ido a infinidad de médicos, dice el texto. Y a la pobre Sara se le habían muerto 7 maridos. Las dos historias encuentran respuesta a través del sufrimiento de Tobías, que en vez de desecharlo, lo conserva en el corazón como la Virgen y le saca provecho por una razón, no porque él sea más capaz que otros, sino porque él confió en Dios y obedeció a Dios. ¿Qué le dijo Dios a través del arcángel? Agarra el pez, guárdalo, examinémoslo, sepamos por dónde puede ayudarnos. Cuando le obedecemos a Dios, tenemos caminos buenos, pero eso implica hacer cosas que a veces son difíciles. ¿Quién quiere llevarse pedazos de su sufrimiento para otros lados? ¿Quién quiere volver a mirarlos? ¿O quién quiere guardarlos para otras ocasiones? La Virgen aprendió durante su vida sufriendo
cómo es que ella tenía que comportarse en la cruz. Y ahí está la clave. Entonces, cuando uno le cree a Dios, encuentra esperanza a pesar de todo. Es muy bonito, de verdad, ver cómo nuestra vida también tiene peces que nos han querido morder o que nos han mordido. La pregunta es, ¿les hemos sacado la hiel, el corazón y el hígado para aprovecharlos o los hemos escondido? ¿Cuántos sufrimientos hay en nuestra vida que de repente los hemos metido al ropero y que huelen mal y siguen ahí, pero no queremos ni mirarlos porque no tenemos respuesta? Y ahí entra algo que es muy importante, y es que el dolor siempre puede sacar algo bueno. Puede sacar que te arrepientas de algo que has hecho mal, o que seas caritativo con alguien que te ha hecho mal y lo perdones, o que seas más sensible y solidario con otros, que seas compasivo y comprendas también a los demás, o que te aferres más a Dios, o que renuncies a algunas cosas. Es decir, uno puede sacar desde Cristo una posibilidad para que el dolor no se convierta en algo malo, sino sea un camino de purificación. Y eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Cristo fue hasta el fondo, asumió todos los sufrimientos humanos para pintarlos de una manera distinta, redimiéndolos, dándoles un sentido distinto. Entonces el dolor, la enfermedad, la muerte, la injusticia ya no tienen la última palabra, y ya no tienen que ser ocasiones que necesariamente me lleven a la desesperanza, porque en Cristo pueden ser vencidas. A nadie le gusta sufrir, y en el cielo no habrá sufrimiento, pero evidentemente en esta vida lo va a haber. Y entonces, este sufrimiento que hoy vivimos del coronavirus, que no es poca cosa, porque además no sabemos qué viene después. ¿Estaremos ante el fin de la humanidad? Yo no lo sé. ¿Estaremos ante una crisis que vamos a pasar pronto? Yo no lo sé. Lo único que sé es que estamos en crisis y que está afectando a todos, de una u otra manera, y que la crisis va a seguir, y que en el horizonte humano no hay respuestas. Entonces, necesitamos buscar más arriba, más allá. Y eso es lo que en el fondo sucede con Tobías. Tobías no le huye al dolor y obedece a Dios, confía en Él. Son dos cosas claves que hoy la humanidad no tiene. Hoy la humanidad se ha acostumbrado a huirle al dolor, a vivir de la sensualidad, de que todo sea cómodo, rico, placentero. Miren nomás cómo forman hoy a los chicos en los colegios, ¿no? O sea, antes un chico en un colegio le respondía mal al profesor, el profesor venía y te metía un cachetadón, ¿y tú crees que tu mamá iba a ir a reclamarle al profesor? En absoluto. Es más, el mismo chico se iba a sentir en vergüenza si la mamá iba a reclamarle al profesor. Hoy día al niño tú le dices, eres un mal estudiante porque hace tiempo que no te sacas buenas notas y no aprendes en clase y no haces las tareas. Mamá, ha ofendido mis derechos y me ha atentado psicológicamente. Entonces, claro, ¿qué creamos hoy día? Unos endebles. Basta ver cómo se visten los chicos hoy día. Entonces, hoy necesitamos respuestas. Respuestas que la humanidad no tenía. Este pasaje de Tobías nos ayuda, pero necesitamos tratar de categorizar. Categorizar es poner en ideas, entender, escribirlo en la mente lo que estas cosas nos dicen. A veces uno dice, muy bien, oye, qué bonito esta situación, qué bonita la otra, me sentí muy bien. Ya, pero ¿por qué te has sentido bien? ¿Qué es lo que verdaderamente te ha ayudado o te sirve? Ah, no sé, ya, hay que categorizarlo, o sea, ponerlo en categorías, en ideas que yo pueda explicar después y diga, ah, mira, me he sentido bien por esto, o me he sentido mal por esto. ¿Por qué Tobías pudo tener esperanza frente a una situación tan dramática como su padre pobre, su padre ciego, y después la chica esta que le gustó y que se quería casar con él, le dice, oye, tú vas a ser el octavo, te vas a morir? ¿Por qué frente al coronavirus que le tocó a Tobías, él tuvo esperanza? Y quisiera ahora, muy brevemente, para no alargarlos, y basándome
casi íntegramente en la encíclica Spe Salvi, así se escribe S-P-E, Spe, separado, Salvi, que el Papa Benedicto XVI escribió muy cercano al inicio de su pontificado y que se las recomiendo vivamente leer. A partir de ello voy a sacar algunas conclusiones que creo identifican un poco y categorizan esto que hemos venido hablando. En primer lugar, el entender que nosotros necesitamos una esperanza y que esa esperanza pueden a veces haber cosas humanas que nos la dan. Puse el ejemplo de un estudiante que estudia muy bien, que atiende muy bien a las clases, que repasa, y entonces él se saca buena nota y tiene la esperanza de sacarse buena nota porque él ha construido esa esperanza, y muy bien. Pero hay cosas que nosotros no podemos construir o no podemos sacar adelante, como lo que estamos viviendo. Y entonces, dice el Papa, necesitamos una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente. El presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta. Si podemos estar seguros de esa meta, y esa meta es tan grande que justifique el esfuerzo en el camino. Es decir, necesito algo que me ilusione, pero que de verdad me asegure que a pesar de todo, el fin va a ser bueno y por lo tanto me motive a sobreponerme a las dificultades que puedan haber. Esa esperanza tiene que tener un sustento, una base, porque de nada me sirve charlatanes que me vendan humo, necesito una base. Y aquí quisiera hacer una brevísima exégesis de un pasaje que es la carta a los Hebreos en el capítulo 11, que habla de la fe y da muchos testimonios de la Sagrada Escritura sobre la fe. Voy a leer el pasaje primero porque vamos a ver ahorita Hebreos 11.1, solamente el primer versículo, y voy a tratar de hacer una brevísima exégesis. Dice Hebreos 11.1, la fe es garantía de lo que se espera, prueba de las realidades que no se ven. Vuelvo a repetirlo. La fe es garantía de lo que se espera, prueba de las realidades que no se ven. El autor sagrado va a usar un término que se llama en griego, porque lo escribe en griego, hipóstasis. Y es un término que lo usaban en el griego vulgar, es decir, el griego de la vida diaria. Y quiere decir base, sustento, sustrato. Pero es un término que se utilizaba también en el lenguaje de la construcción y significaba también zapatas. Me imagino que muchos de ustedes deben conocer lo que son las zapatas, que son las bases de una construcción. Cuando hemos construido aquí la iglesia, se han hecho unos huecos enormemente grandes y abajo se han puesto unas zapatas, que son una mezcla de concreto, un cemento muy fuerte, de piedras chancadas, no redondas, para que se mezcle y se haga algo compacto, y de mucho fierro, mucho fierro. Se hacían parrillas de fierro gigantes, con fierros muy gruesos abajo, y sobre eso se amarraban unos fierros también muy grandes, que también se vaciaban con concreto y que eran las columnas. ¿Por qué? Porque la columna sostiene todo, hace que no se caigan las cosas. Las paredes, el techo, todo se amarra a las columnas. Y las columnas, ¿dónde encuentran su sustento, su base, su seguridad de que no se vengan para un lado y para el otro? En las zapatas. Es decir, en esa base tan sólida, tan bien hecha, con materiales tan gruesos y de alta calidad, que arman una estructura muy estable, de manera que no se va a mover. El estudio de suelo y las zapatas son fundamentales en una construcción, y a veces uno se gasta muchísima plata en eso que uno no lo ve, pero que es lo que silenciosa e invisiblemente te da la seguridad. Entonces, el término hipóstasis que usa el autor sagrado es ese. Voy ahora a leerlo haciendo con esa traducción. La fe es la zapata, la simiente, el cimiento de lo que se espera,
prueba de las realidades que no se ven. Ahora bien, ¿quién puede darte a ti una substancia tan fuerte como para que tu vida no se mueva? El Papa Benedicto, en esta encíclica, decía: para los padres y teólogos de la Edad Media, estaba claro que la palabra griega hipóstasis se podía traducir como sustancia, es decir, como lo más rico, fuerte, como que lo que le da sabor, consistencia a las cosas. Por lo tanto, la certeza de la vida eterna, la seguridad que ella nos da a partir de la palabra de Dios, se convierte en esa sustancia. Y este pasaje es muy interesante compararlo con otro, también de la carta a los Hebreos, en donde en Hebreos 10:34 se dice cómo los creyentes perdieron sus sustentos, sus bases humanas al ser perseguidos. Pero eso que perdieron no les quitó a ellos el valor y la esperanza, porque habían puesto su fundamento en una sustancia mayor, es decir, en algo permanente. Y hace una cuestión muy interesante el Papa Benedicto, comparando y diciendo: estos mártires lo que hicieron es ver que perdían una sustancia humana, una base humana, pero que no les importaba tanto, porque tenían una base y un sustrato, una sustancia verdaderamente fuerte. Y en la comparación siempre hacía que uno quedase seguro. Te podían quitar tus bienes, tu fama, tu libertad, a tus familias, tu vida en el martirio. Bienes totalmente buenos. Pero estas personas tenían una fortaleza mayor, que era una sustancia que no se movía con ningún terremoto. Estas de aquí se caían con temblores o con terremotos. Perdías el negocio, te accidentabas, un familiar tuyo se moría, alguien mentía y te metían a la cárcel. Es decir, pequeños temblores o terremotos que pasan y que derrumban todo, se te va cayendo todo. Es decir, estas cosas no tienen un sustento suficiente, no son unas zapatas muy sólidas, aunque sean cosas buenas. Pero sí existe un cimiento, una zapata que es suficientemente fuerte. Y miren, quiero leer esta cita que, como les digo, es muy larga porque es todo el capítulo 11, en algunos versículos en donde la manifestación que hace el autor sagrado es verdaderamente hermosa. Se los leo. La fe es garantía de lo que se espera, prueba de las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. En la fe murieron todos ellos, sin haber conseguido el objeto de las promesas, viéndolas y saludándolas desde lejos, y confesándose extraños y forasteros sobre la tierra. Los que tal dicen claramente dan a entender que van en busca de una patria, pues si hubiesen pensado en la tierra de la que habían salido, habrían tenido ocasión de retornar a ella. Más bien, aspiran a una mejor, a la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ellos, de ser llamado Dios suyo, pues les tiene preparado una ciudad. Dios es el garante de la esperanza de esta gente, de estos mártires, de estas personas que sufrieron en la vida y que perdieron todas sus seguridades humanas, como hoy el coronavirus la va quitando. La libertad de salir ya no la tenemos, no necesariamente porque estemos en una cárcel, sino porque el virus afuera nos amenaza y todos nos encerramos. El trabajo, las posibilidades económicas, el hambre, son cosas que arrecian hoy día. Basta ver cuántas personas salen caminando de la ciudad para regresar a pueblos donde dicen: no tengo plata, pero por lo menos tendré que comer de la chacra. Hoy día
tenemos todos miedos al sufrimiento, al dolor, pero también a la muerte. Es decir, nos acechan todas estas cosas que son peligrosas, objetivamente hablando. Pero resulta que hay una esperanza que es más fuerte y que no se mueve, que sí es verdaderamente sustanciosa y que por lo tanto les da a estos hombres una garantía. Esta cita es muy bonita, de verdad. Si hubiesen pensado en la tierra de la que habían salido, habrían tenido ocasión de retornar a ella, pero más bien aspiran a una mejor, a la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ellos, de ser llamado Dios suyo, pues les tiene preparado una ciudad. En el fondo, esa sustancia es la que realmente nos da esperanza. Quiero leer lo que el Papa Benedicto dice al respecto. En estos casos se ha comprobado, de las personas perseguidas y sufrientes, que la nueva sustancia es realmente sustancia. De la esperanza de estas personas tocadas por Cristo ha brotado esperanza para que otros vivan y salgan de la oscuridad, de la desesperanza. En ellos se ha demostrado que esta nueva vida, la cristiana, posee realmente una sustancia y es una sustancia que suscita vida para los demás. Para nosotros que contemplamos estas figuras, su vida y su comportamiento son una prueba de realidades futuras y de que la promesa de Cristo no es solamente una promesa o una realidad que vivirán, sino que Jesús es verdaderamente el pastor que indica quién es y dónde está la vida. Hoy día vivimos en un mundo pagano que se ha alejado de esta sustancia. Había un epitafio en una tumba romana, creo que del siglo I o II, o un poquito antes de Cristo, que decía lo siguiente, hago la traducción del latín: en la nada, de la nada, que pronto recaemos. Estas personas sin Dios experimentaban la nada, el vacío. Y el vacío y la nada hace que uno tenga mucho dolor, mucha tristeza y mucho miedo, porque no saben dónde caen. No saben qué va a pasar cuando hay un temblor. Decía entonces, continuando, que eso no es lo que cree el cristiano. El cristiano no cree que hay una nada, sino todo lo contrario. Cree que hay una sustancia, que hay una garantía estable que lo lleva a tener confianza. Y experimenta una contradicción, como la experimentamos todos. La contradicción de que queremos cosas mayores, que queremos ser felices, pero no queremos morir. Y esa promesa de inmortalidad solamente es capaz de responderle el Señor. Por eso es que San Pablo decía en un momento a los tesalonicenses: no se aflijan como hombres sin esperanza. Y es que quien no posee a Dios, quien no va a tener la esperanza auténtica. Y ello requiere que busquemos una esperanza auténtica, una esperanza que no se caiga, que no se acabe. Esta frase de Pablo creo que es como una especie de resumen muy bonito de lo que tenemos que hacer. No se aflijan como hombres sin esperanza. Pero ¿cómo puedo vivir hoy, en medio de dificultades concretas, esta situación? Conociendo a Dios. ¿Y cómo se conoce a Dios? ¿Cómo llego a esa amistad con Él? ¿Cómo puedo lograr que Él me dé su esperanza? Que en realidad no es que Él la tenga, Él no necesita esperanza, pero Él me da la esperanza como un don teologal. El Papa Benedicto decía que el primer lugar y esencial del aprendizaje de la esperanza es la oración. Y decía esta frase tan bonita: cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha. Cuando ya no puedo hablar con ninguno, ni invocar a nadie, siempre puedo hablar con Dios.
Si ya no hay nadie que pueda ayudarme, Dios siempre está ahí. Y eso requiere que tengamos paciencia y perseverancia. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a actuar, aunque no siempre va a actuar en el momento que nosotros querramos o de la manera como nosotros quisiéramos. Por lo tanto, aunque hoy vivamos en una situación objetiva de dolor, de tristeza, angustia, de miedo, es posible tener esperanza, es posible ilusionarse, es posible estar contento, es posible seguir soñando. Y eso motiva a que uno pueda seguir luchando verdadera y auténticamente. Quiero brevísimamente recordar a San José. A veces cuando hablamos de San José, podemos creer de que se trata pues, de una persona buena, que la vivió más o menos fácil, ¿no? Pero José no la vivió fácil, tuvo una vida muy complicada. Él había planeado casarse con María y tener una familia normal y buena. Pero a partir de allí, él se da cuenta que la vida no es así. Su mujer va a ser la mamá de Dios, está embarazada antes del matrimonio, él tiene que aceptar sin entender. Cuando la lleva a Belén, le nace en un establo el Hijo de Dios. Él cómo se da sentido, diciendo, oye, le fallé a Dios. Jesús debería haber nacido en un sitio maravilloso. Tiene que correr a Egipto porque le van a matar al niño. Ustedes imagínense la angustia de José llevando a María en un burro y al niño, sin espadas, sin ejércitos, y los soldados de Herodes pisándole los talones para matar al niño y diciendo, oye, han matado niños en la aldea de allá, en la aldea de acá, por acá. Ir a un lado que no conoce y después regresar y volver a irse porque el ángel le dice, anda, pero no, ya mejor no vayas. El que se le pierda el niño Jesús, o el que él tenga que trabajar durante toda la vida para mantener a la familia, porque uno dice, bueno, si Dios me da a su hijo, pues imagino que me dará pues una pensión, ¿no? Me mantendrá, pues, ¿no? Pero no lo mantiene, pues. José tiene que trabajar. Es decir, José vivió con cosas muy complicadas y que hubiesen sido tranquilamente motivo de desesperanza. Pero él le creyó a Dios. Y ahí está el punto fundamental. El Papa Benedicto dice lo siguiente sobre el sufrimiento. Es importante saber que yo todavía puedo esperar, aunque aparentemente ya no tenga nada más que esperar para mi vida o para el momento histórico que estoy viviendo. Solo la gran esperanza, certeza de que a pesar de todas las frustraciones, mi vida personal y la historia en su conjunto están custodiadas por el poder indestructible del amor y que gracias al cual tienen el sentido e importancia. Solo una esperanza así puede en este caso dar todavía ánimo para actuar y continuar. Ciertamente no podemos construir el reino de Dios con nuestras fuerzas. Lo que construimos siempre es el reino del hombre con todos sus límites propios de la naturaleza humana. El reino de Dios es un don y precisamente por ese grande y hermoso don constituye la respuesta a nuestra esperanza. Y no podemos merecer el cielo con nuestras obras. Es siempre más de lo que merecemos. Por eso podemos confiar en que Dios es verdaderamente un sustento, porque Él es amor, porque Él lo puede todo y te quiere. Cuando uno entiende eso, se convence eso en el corazón, fruto de ese encuentro diario con el Señor, uno entonces puede salir a decir tengo esperanza. Hoy día vivimos una situación histórica y que hace cientos de años la humanidad no la ha vivido. No sabemos qué viene, si salimos o no, pero eso no es sinónimo de desesperanza. Eso no es sinónimo de miedo, de angustia, de fracaso. Lo que nos lleva es a buscar la auténtica sustancia, esa esperanza y esa fuerza en obedecer a Dios como lo hizo Tobías y que no fue defraudado. Confiar en el Señor nunca defrauda. Y ahí está la Virgen el Viernes Santo, que pudo abrazar a su Hijo el domingo de Resurrección. Por eso, este tiempo en que la humanidad pagana vive a oscuras y vive sin esperanza, es un momento importantísimo para que tú
te encuentres primero con la esperanza del Señor y se la puedas transmitir a los demás. Tobías enfrentó su dolor, obedeció a Dios, le creyó y llevó esperanza para otros que ya no la tenían, para Sara, para su familia y para su papá Tobit. Tú también puedes, en medio de esta oscuridad que vivimos, porque el principal virus de hoy día es el miedo y la desesperanza, puedes también ayudar a mucha gente. No con palabrerías, guachafas, con buenas intenciones superficiales o vacías, sino con la esperanza de Jesucristo, con esa sustancia que Él da, con esa fe que Él nos da, que es un cimiento sólido y que nada ni nadie puede tumbar. Pero hay dos posibilidades: que le creas a Dios y que te encuentres con esa esperanza, fruto de tu encuentro con el Señor, o que no lo creas y que vivas al vaivén de esta situación. El mundo hoy, sí, necesita alimento, necesita una cura para esta enfermedad, sí, ciertamente sí. Pero hoy lo que más necesita el mundo es que vuelva Dios a estar con nosotros, o mejor dicho, que le volvamos a abrir la puerta, y que un mundo que casi completamente vive triste y desesperanzado, encuentre que Dios es esperanza, porque Él te da lo que verdaderamente necesitamos. En este tiempo del coronavirus, no es necesariamente un tiempo de tristeza, de desesperanza y de amargura. Puede ser un tiempo de conversión y de cambio, pero podrás llevar la luz a los demás, la vida, la alegría y la esperanza, solo si la tienes. Nadie da lo que no tiene. Uno puede hablar mucho, parafrasear, fanfearse, todo, pero solamente lleva la luz quien la tenga. Cuando María fue a visitar a Isabel, iluminó a Isabel, a Juan Bautista y a todos los que visitó, por una razón, porque ella llevaba dentro a la luz de la vida. Tú también puedes hacer eso con tantas personas que necesitan hoy. Hoy la gente necesita de todo, sí, cosas materiales también, pero lo que más necesita es esperanza, y una esperanza auténtica, no la guachafería, palabrería barata que salen a decir un montón de personas hoy día en la televisión, incluyendo a veces, lamentablemente, gente de iglesia. Hoy lo que la gente necesita es sustancia, contenido, fuerza, solidez, y eso lo da Jesucristo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.